Esta tarde, mis amados hermanos, los invito a este tiempo que el Señor nos ha permitido para poder reflexionar, leer y aprender de la palabra a través del Evangelio de Marcos. De este Evangelio de un hombre que conoció al Señor, que escuchó del Señor a través de la enseñanza que Pedro le fue dando. Y hemos estado durante un tiempo escuchando y aprendiendo lo que nos dice la palabra a través del Evangelio. Y en el capítulo 13 vimos la semana pasada cómo el Señor nos dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales, prodigios y para engañar. Y vemos también que incluso los escogidos serán engañados. Así también, más vosotros mirad, dice el Señor Jesús, 13:23, mirad, no os los he dicho todo antes. El Señor nos ha prevenido de lo que va a venir. Eso es lo que significa. Miren, estén atentos. Cuando uno dice a alguien algo, mira, pon atención. El Señor aquí está diciendo a sus discípulos, pongan atención, os lo he dicho antes. Esta tarde, mis amados hermanos, veremos lo que nos dice el versículo 24, capítulo 13, versículos 24 y, y 25. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, porque usted esta tarde, Señor, nos permite estar reunidos, Señor. Gracias por la posibilidad hermosa, Señor, que nos da para poder levantar oración por aquellos que conocemos y aquellos que no conocemos, Señor. Sabemos, Señor amado, que es un mandato que tenemos, Señor, suyo, Señor, de llevar la palabra a quienes no lo conocen, Señor. Pedimos por eso, Señor, sabiduría y cuidados. También palabras sabias de dulzura, Señor, al que está sufriendo, al que está pasando por dificultades, Señor amado. Pedimos, ser amados, sus cuidados, Señor. Que no sea su voz la que hablemos, no sea nuestra voz la que se hable, sino su voz, Señor, la que hablemos, Señor amado. Te pido, Señor amado, para que usted nos cuide, Señor, y nos proteja en todo momento. Gracias, Señor amado, por este tiempo. Por eso, Señor, le pido, Señor, para que cuide mis labios, limpie mis labios de hombre pecador, mis pensamientos, mi corazón, en este momento que es entregada su palabra, Señor. Gracias, Señor amado. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, los invito a leer el capítulo 13, versículos 24 y 25. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Que se nos bendiga la lectura de la Santa Palabra. Podemos tomar asiento, hermanos. El Señor Jesús nos ha advertido del engaño, nos ha advertido de la guerra, de la destrucción de la naturaleza, que viene por la mano de la naturaleza, y también la destrucción que viene por la mano del hombre. El Señor también nos habla de que será un tiempo de persecución, habrá un tiempo de persecución a la iglesia. Y también nos habla el Señor que habrá un tiempo de engaño, habrá apostasía. La apostasía es aquellos hermanos, personas, mejor dicho, que conociendo del Señor, habiendo vivido del Señor, reniegan de Él y hablan incluso una doctrina en contra de Él. Es una triste realidad, pero no quisiéramos que eso ocurriera, pero es una realidad que uno lo ve. Y eso, por eso debemos de pedir al Señor para que el Señor sea misericordioso con nosotros, sea misericordioso con los hermanos que han caído y que nosotros tenemos el deber de orar, tal como hemos manifestado, aquellos que conociendo al Señor están lejos del Señor. Nosotros hablamos en una forma muy suave, muy elegante, si quisiéramos plantearlo desde ese punto de vista, de aquellos que se alejan del Señor. Pero aquellos que se alejan del Señor y reniegan de la fe son apóstatas. Y eso es una palabra bastante fuerte, pero tiene una significación bastante precisa en los términos que hemos ido leyendo. Habrá tiempo de tribulación, tiempo de angustia.
como nunca ha habido desde el principio de la creación, ni nunca la habrá. Y por eso el Señor nos previene, estén atentos, no se dejen engañar. Y la mejor manera de no ser engañados es precisamente estar preparados, conociendo la palabra del Señor, escudriñando la palabra del Señor, porque el hombre, la naturaleza humana, es engañosa. Decía nuestro hermano, nos llevaba a la lectura en el capítulo 2 de la carta a los romanos, que nos habla precisamente del corazón entenebrecido, de la mente entenebrecida, de la mente contaminada por el pecado, del corazón contaminado por el pecado. Y esta tarde, mis amados hermanos, hemos leído un pasaje que nos habla de aquellos días. Pero, dice, pero en aquellos días también habrá señales. Y las señales que está diciendo, después de aquella tribulación, muchos piensan que va a ser un tiempo rápido. No lo sabemos. No sabemos el día, la hora en que el Señor vendrá. Pero ahora el Señor está anticipando de su venida. Pero antes de la venida del Señor, es necesario que exista la tribulación. Es un tiempo de prueba para la vida de la iglesia. Es un tiempo de que necesitamos mucho consuelo. Es un tiempo en que la iglesia tiene que estar preparada espiritualmente, tiene que estar preparada mentalmente, tiene que estar preparada como pueblo. Y nos dice el Señor que en aquellos días el sol se oscurecerá. El sol ya no, este sol radiante que tenemos va a estar oscuro. Y la luna no dará su resplandor. En la noche ya la luna no va a dar su resplandor. Quedaremos a oscuras, está diciendo. Y dice, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos se conmoverán. Los ángeles se conmoverán. Los ángeles están en los cielos. Se va a producir una conmoción, una situación de preocupación. No sabemos si es una preocupación de qué tipo, pero las potestades de los cielos sí que se van a conmover. Yo los invito a que veamos el libro Génesis, a abrir Génesis, en el capítulo 1, en el versículo 14. Dice el versículo 14 y siguientes de Génesis. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Hay expansión, dos lumbreras para separar el día de la noche. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Pero ahí, nuestra versión de 1960 omite una coma. Dice, la versión de 1909, dice, sirvan de señales, coma, para las estaciones, para días y años. Las lumbreras sirven para tres cosas. ¿Se dan cuenta? Hay lumbreras para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para separar el día de la noche. Será un tiempo de oscuridad, como dice nuestro hermano. Eso es lo físico. Será un tiempo en que ya la primavera no podremos distinguir el verano de la primavera, del invierno. Porque nosotros, por ejemplo, decimos, está haciendo calor. Decimos, es verano. Empiezan las florcitas a brotar las flores. Decimos, es primavera. Empieza a correr un viento heladito, decimos, ya es otoño. Llueve y cae nieve, decimos que es invierno. Podemos distinguir y vamos viendo la duración incluso de los días. Los días en invierno son más cortos, los días en verano son más largos. Podemos distinguir del día y de la noche. Ahora estamos de día porque podemos ver. El sol nos ilumina. Hace calor, pero el sol nos ilumina. Y la luna, en la luna también cantábamos, en la noche nos ilumina, nos guía. Podemos ver poco, pero cuando hay luna llena, podemos ver mucho mejor. Y podemos, incluso las personas dicen, hay luna, hay cuarto menguante, hay luna creciente.
Va a ser un buen tiempo para plantar, dice. Yo ignoro esas cosas, pero los abuelos dicen eso. No entiendo eso, pero los abuelos dicen hay que plantar en tal por la cuarta creciente, dice. No plantes cuando está la luna hacia abajo. ¿Saben cómo distinguir la luna cuando es creciente o menguante? Yo no sé distinguirla, pero hay unos calendarios que traen. Sin calendario, yo les voy a contar. Fíjense, cuando la luna esté como una letra C, es un cuarto creciente. Si está una C al revés, es un cuarto menguante. Bueno, la menguante. Y si estuviera llena, obviamente está redondita, y si no, no hay luna. Así que ese es el truco que hay. Pero vamos a lo que dice el Señor en su palabra. Es verdad, la luna, el cuarto creciente, véanlo, fíjense. Ahí buscan el calendario. De esta manera, vemos cómo el Señor nos dice, lo que nos dice, nos decía nuestro hermano, va a haber oscuridad, va a haber confusión de tiempo, pero también será para señales. Y es eso lo que el Señor Jesús está diciendo. El Señor Jesús en su palabra está reiterando lo que el Señor mismo Dios, en el tiempo de la creación, estableció las lunas y el sol. Puso las expansiones de los cielos para alumbrar toda la tierra y para señorear, dice, de día y de noche, y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y Dios que era bueno. Dios hizo bueno la creación. Mas ahora vemos del pecado, el Señor está hablando del pecado de la humanidad, el pecado de la humanidad en contra de su iglesia, el pecado de la humanidad en contra del Señor. ¿Serán tiempos de señales? Sí. Y tenemos que estar atentos. El mundo se va a desesperar porque no entiende, no comprende, se angustia el mundo. El mundo empieza a crear cosas, que tenemos cambio climático, que estas cosas no se veían, que estas cosas ocurren. Las personas se desesperan. Yo no digo que nosotros no suframos, que no nos preocupemos, pero nosotros, el Señor ahora nos tiene un consuelo para nosotros. Él está claramente diciéndonos a cada uno de nosotros, pero estén atentos cuando estas cosas ocurran, estén preparados para cuando estas cosas ocurran. Mas vosotros mirad, os lo he dicho antes todo. El Señor no está inventando cosas. Y nosotros, por ejemplo, si vamos al libro de Hechos, capítulo 8, vemos, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban y hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la casa. Es interesante ver cómo el Señor, unas líneas antes, en el versículo 758, dice que cuando apedrearon a Esteban, que es el primer mártir que reconoce la palabra mártir, significa testigo, que entrega su vida, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y cuando dice la palabra que Saulo consentía en su muerte, significa que Saulo era un hombre joven, vigoroso, pero que estaba persiguiendo la iglesia. Perdón. Estaba persiguiendo a la iglesia, perseguía al Señor. Saulo, dice el versículo 8.1, consentía en su muerte. Muchos piensan que cuando leen el versículo 58, era un joven. Era un joven. 7:58 es un joven Saulo. Pero el hecho que hayan puesto las ropas en los pies de Saulo significa que reconocían autoridad en ese joven. Reconocían los hombres que habían matado a Esteban, que mataron a Esteban, que tomaron sus ropas y las pusieron en los pies de Saulo, es decir, lo dejaron desnudo,
su cuerpo desnudo y apedreado, este joven, no por ser joven, era irresponsable de lo que estaba pasando. Él dirigía la persecución en Jerusalén. Él fue un perseguidor de la iglesia, de la que estaba en Jerusalén y en sus alrededores, dice. Pero el Señor en su misericordia infinita, si bien es cierto, esparció, dice, y persiguió a la iglesia, este fue un tiempo en que los cristianos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria. La iglesia fue esparcida, como cuando uno tira una piedra en un estanque de agua, saltó el agua para todos lados. No es bueno perseguir a la iglesia. Dice el versículo 8:3 que hemos leído del libro de Hechos, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrestaba, tomaba a los hombres y mujeres. Esto nos habla que en la iglesia no solamente habían varones, en las iglesias había hermanas en la iglesia de Jerusalén y son llevados a la cárcel. Algunos son llevados a la cárcel, otros son llevados y esparcidos en otros lugares. Qué extraña forma que tiene el Señor de llevar su evangelio. ¿O no le parece extraño a usted? A mí me parece extraño. Hermanos amados, usted y yo también formamos parte de esas extrañas decisiones del Señor. Porque yo creo que en el mejor de los sueños, o en la peor de las pesadillas, donde usted quiera ponerlo, imaginamos conocernos algún día. ¿O usted pensó eso? ¿Usted lo creyó? Ninguno de nosotros pensó en conocerse algún día en este lugar. Quizás uno diga, bueno, en mi trabajo, uno podría pensar, proyectar muchas cosas. Pero el hecho que estemos acá, al igual que esos creyentes, forma parte de la soberanía de Dios. Para mí es sorprendente. Para mí me causa un pensamiento que no lo puedo dimensionar, que no lo puedo explicar. No digo que para mí sea algo malo. Para mis hermanos ha sido algo preocupante. Para mi hermano ha sido un tiempo preocupante. Para mí ha sido un tiempo preocupante en muchas cosas. Pero el Señor aquí nos ha reunido y nos ha convocado. Y aquí vamos creciendo. Y aquí vamos aprendiendo. Y aquí vamos caminando juntos. Por eso este lugar es la casa de oración. Por eso nos pertenece. Usted dirá, yo nunca, no sé, yo cuando yo llegué ya estaba esto arriba. Y es verdad. Quizás la hermanita Gladys, que es la más antigua en este momento acá, puede decir, no, esto está vacío, no lo sabemos. Pero se dan cuenta de su lenguaje, hermano. Estamos en la casa de oración. Somos la congregación del Señor. Y tenemos un sentido de pertenencia acá. Tenemos un sentido de pertenencia acá en la humildad del lugar, en la humildad del viaje, en las distancias que transcurrimos, porque queremos llegar acá. Anhelamos estar acá. Yo anhelo eso. Yo creo que a todos nos pasa lo mismo. Hay momentos que estamos cansados, estamos agotados, tenemos muchas pruebas. Pero cuando no nos vemos, nos afligimos. Y tenemos ese sentido de pertenencia del pueblo del Señor. Son las extrañas cosas que el Señor hace en nuestra vida. Son las extrañas decisiones que el Señor hace en nuestra vida. Quizás pensó, nunca más voy a volver. Quizás pensé en venir de vacaciones.
Pero el hecho de que estuviéramos hoy día reunidos es un momento de gran bendición para nosotros. De un tiempo de preocupación, de un tiempo de viaje de muchos. Acá tenemos el consuelo de la casa del Señor. Y tenemos pertenencia. Qué importante es pertenecer a la familia del Señor. No es cualquier familia, no es cualquier congregación, no es cualquier grupo. Es esta, mi familia. Y crecemos, y envejecemos, y caminamos, y maduramos en el Señor. Yo quisiera, mis hermanos amados, también traer a la vista lo que dice el mismo apóstol, el perseguidor, una vez que el Señor obró en su vida. El apóstol Pablo en muchos pasajes, a lo menos 3 veces en el libro de Hechos, habla sobre su conversión. Fue un momento que lo impactó mucho. Es como si usted repitiera una y otra vez lo que vivió, lo que tuvo que ver, cómo el Señor se le apareció, cómo Pablo conoció al Señor, cómo lo reconoció, cómo el Señor trató con él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es a Pablo, sí. Pablo, veremos como en el capítulo 9 nos va hablando como el Señor dejó ciego a Pablo. Pero veamos lo que quiero mostrarles en el capítulo 2, versículo 2 y 3 de Timoteo, de 2 Timoteo. Mire, lo que has oído de mí ante muchos testigos, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Mucho, mucho que ver. Quien dice estas palabras y se dirige a Timoteo, le dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, en el capítulo 2:1 del 2 de Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia. Y le encarga que la enseñanza que ha recibido del apóstol Pablo, de él, que ha sido entregado ante muchos testigos, él también la encarga a hombres idóneos, a varones idóneos, dice, para que sean idóneos para enseñar también a otros. Gracias, hijito. Para enseñar también a otros. Y agrega, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Quién dice esto? Es Pablo, el perseguidor, el asesino. ¿Quién dice esto? Se lo dice a Timoteo, su hijo espiritual. Dice que se esfuerce en la gracia. ¿Y cuál es la gracia? Es el regalo de Dios de la salvación. Esfuérzate en la salvación. No porque la vayas a perder, sino porque Dios te la ha dado y debes de caminar en el Señor. Y se preocupe, dice, de encargar esto que has aprendido a otros testigos, a otros hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Y agrega que se van a sufrir penalidades. Recién dijimos que es un momento de encuentro. Recién dijimos que esta congregación es un lugar de acogida, es un lugar de pertenencia, en la cual pertenecemos. No hemos nacido acá, salvo, bueno, ya los pequeñitos han nacido acá. Pero nosotros, los mayores, no hemos nacido acá. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? Es la misma enseñanza que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Hay una continuidad en la enseñanza, hay una continuidad en la iglesia, hay una continuidad en los varones, y hay una continuidad en las hermanas, hay una continuidad en la congregación para enseñar a otros
la palabra del Señor. Pablo, perseguidor, ahora enseñando lo que es bueno para Timoteo y para la iglesia, pero también diciéndonos que nosotros vamos también a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Van a venir pruebas? Sí. Quizás las pruebas que tú, hermano, has llevado, que has sufrido, que has llevado en tu cuerpo, sean muchas y muy fuertes. Cada uno de nosotros lleva penas. Cada uno de nosotros lleva pruebas. ¿O no? Hay algunas que me paro y las comento como algo gracioso. Otras que he olvidado. Pero hay otras que llevo sobre mí. Pero ahí está el Señor. Ahí está Cristo. Dándonos una nueva oportunidad. No es la persecución, no es la tribulación, sino que es Cristo. ¿Por qué les puse el ejemplo de Pablo? Porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, el perseguidor de la iglesia, se transformó en un apóstol. El Señor lo transformó en un apóstol. Guió a otros, no guía a nosotros. Hermanos amados, algún día el pastor se va a tener que ir. ¿Será tiradito? ¿Se tendrá que ir jubilado? No lo sé. Pero la iglesia es de ustedes. Es de ustedes. Tenemos que trabajar en ella. Tenemos que orar. Tenemos que humillarnos frente al Señor. Tenemos que reencantarnos unos a otros. Y no estoy hablando de un número, por favor, no me malinterpreten. Estoy hablando del crecimiento que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Es un crecimiento espiritual. Por eso, mis amados hermanos, cuando el Señor Jesús, volviendo a Marcos, nos dice, mirad, significa estén preparados. Y nos ha puesto el ejemplo en la vida de la iglesia a través del apóstol Pablo para mostrarnos un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que consintió en la muerte de Esteban, que robó las ropas de Esteban, que encarceló a cristianos y que el Señor en su infinita misericordia permitió que el Evangelio se esparciera. Pero en lo particular, ese hombre persiguiendo a los esparcidos en la diáspora, aquellos que huían, él los persiguió. Y es ahí donde el Señor entró en su vida. Quizás nuestra vida no haya sido tan compleja, no lo sé, hay vidas más complejas que otras. ¿Saben ustedes que hay vidas más complejas que otras? Pero ahí está el Señor. No está mirando nuestras vidas pasadas el Señor, sino que está mirando nuestras vidas ahora. Y nos está diciendo que nos levantemos y le sigamos. Pablo, el perseguidor, Pablo, el apóstol. Y nosotros, sus hijos, el día de hoy. Para mí, mis amados hermanos, ustedes son una bendición. Son una bendición del Señor. No por méritos nuestros, no por méritos de ustedes, sino la bendición del Señor. Estemos preparados, hermanos, para los tiempos difíciles. Cuando venga la prueba, recordemos estas palabras. Miremos la historia, miremos cómo el Señor obró en un perseguidor, cómo el Señor nos dice que tenemos que estar preparados. Un buen soldado se esfuerza. Un buen soldado está preparado para toda prueba. Oremos. Padre bueno, Señor amado, damos gracias, Señor, por la palabra
recibida esta tarde, Señor. Le pedimos, Señor amado, para que usted bendiga a su iglesia, Señor. A cada hermano, a cada hermana congregada en este lugar, Señor. Usted, Señor, nos habla de la tribulación y nos prepara para ello. Usted nos habla, Señor, de la apostasía y nos prepara para ello. De la destrucción de la naturaleza, Señor, y nos prepara para ello, Señor. De la destrucción del hombre y nos prepara para ello, Señor. No, Señor, porque seamos indolentes, sino porque sepamos que tenemos consuelo y esperanza en usted. Tal como obró en ese Pablo, Señor, tal como obró en Esteban, tal como obró en Timoteo, tal como obró en los antiguos, Señor. Usted, Señor, hoy está obrando en nuestra iglesia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos decir, esta es mi familia, esta es mi iglesia, a ella pertenezco y estoy agradecido del Señor. Señor Santo, no sé los caminos por los cuales hemos llegado a este lugar. Esos caminos, Señor, que solamente usted conoce, Señor, y que nos permite, Señor, esta tarde verlo a usted y reconocer a nuestro Salvador Jesucristo. Y doblar nuestras rodillas, Señor, y pedir perdón, Señor. Porque es el día suyo, es el día bueno, Señor. Es el día del Señor, en el cual nos congregamos, Señor, para honrar y alabar su santo nombre, en el cual su palabra nos habla y nos llama a mirarlo a usted, Señor, a pedir perdón por nuestros pecados, Señor, a pedir misericordia, Señor, por nuestras faltas, Señor, pero estar agradecido, Señor, de este día que usted habló a mi corazón, habló a mi vida, habló a su hijo, habló a su hija. Gracias, Señor amado, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.